Hace ya algunos videos vimos la necesidad que surgió en México en los años 60 de construir un medio de transporte subterráneo, específicamente para la Ciudad de México. En este video nos centraremos en la historia de las primeras dos líneas que se construyeron y todo lo que sucedió alrededor de estas y de su planificación. What's up, students? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Yoshi, estudiante y fanático de la historia. Hoy conocemos la historia de, como ya dije, la línea 1 y 2 del sistema de transporte colectivo, o sea, el metro. Así que pónganse cómodos y comencemos. Empecemos evidentemente con la línea 1, línea que va actualmente de Observatorio a Pantitlán, teniendo 20 estaciones, de entre ellas 2 terminales, 7 de correspondencia y 12 de paso, y digamos que una futura correspondencia. Y esto lo explico rápidamente. Se supone que poco después de que se inauguró la línea 12 en el 2012, más o menos por el 2013 se anunció que se extendería hasta Observatorio, que la nueva terminal de la línea 12 sería hasta Observatorio, agregando 2 estaciones más, entre ellas la Álvaro Obregón. Y si se hace esta expansión, haría que la línea 1 conectara con absolutamente todas las líneas, excepto la 6, que está muy al norte-norte. Pero bueno, dicha expansión de la línea 12 sigue en construcción desde que se anunció, y luego pasó el desafortunado accidente y al parecer nada, nunca ha dado la luz. Solo los políticos lo utilizan para jalarse el dinero del presupuesto y decir, no hay presupuesto, pero a pesar de todo no se ha cancelado oficialmente. A ver si en algún momento ya la inauguran. Pero bueno, regresando a la línea 1, esta mide 18 kilómetros con 824 metros. 16.654 kilómetros están para el servicio, mientras que el resto es para maniobras de los trenes. El color distintivo de esta línea es el rosa mexicano, así como se escucha, rosa mexicano. Como primera propuesta se quería que la línea 1 partiera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que concluyera en los territorios de la delegación Azcapotzalco, específicamente en la zona del Rosario. Y fue cuando el grandísimo de Ernesto Uruchurtu rechazó estos planes por el supuesto riesgoso suelo de la Ciudad de México. Pero actualmente, como dato curioso, esa es la ruta que sigue la línea 4 del trolebús, que va del metro Puerto Aéreo hasta la terminal del Rosario. Sorprendente. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, recordando al gran ingeniero Quintana. En la primera etapa, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, se planearon solamente 3 líneas. Y ahora sí, cuando se presentó la planeación de la línea 1, se quería que partiera del bosque de Chapultepec hasta terminar en circuito interior en la estación de aeropuerto. Pero después se modificó el trazo, ampliándolo y teniendo terminales definitivas en Observatorio y Zaragoza, por lo que así quedó la cosa. El 4 de septiembre de 1969 se inaugura el primer tramo, que va de Chapultepec a Zaragoza. El 11 de abril de 1970 se inauguró el siguiente tramo, que va a la estación Juanacatlán. Vaya, solo agregaron una estación más. El 20 de noviembre de 1970 de Juanacatlán ahora se extendió a Tacubaya, y hasta el 10 de junio de 1972 se inaugura la terminal planeada de Observatorio. Pero ¿qué pasó con Pantitlán? Pues veámoslo. Para los años 80 esta línea ya estaba completa según la planeación inicial. Sin embargo, en estos momentos se inició la planeación de la línea 4, 5 y 6. La línea 5, o la amarilla, que actualmente conocemos, que va del Instituto Politécnico a Pantitlán, en ese momento se tenía planeado que fuera del Instituto de Petróleo hasta Zaragoza y conectar ahí con la línea 1. Pero los ingenieros detectaron problemas para hacer dicha conexión, por lo que mejor se decide ampliar la línea rosa hasta Pantitlán y ahí conectar ambas líneas, que de hecho es la estación con más transbordos, ¿verdad? Pasemos a algunos problemas e inconvenientes que ha tenido esta línea desde que inició a operar. En primer lugar está el accidente del 10 de marzo del 2020 en la estación de Tacubaya. Este accidente ocurrió gracias a que un tren que iba llegando a la estación de Observatorio tuvo una falla técnica que le provocó un corte de electricidad, deslizándose así sin control por la pendiente del túnel que está entre la estación Observatorio y Tacubaya. Y cuando llega a la estación de Tacubaya, pues había estacionado otro tren y todo terminó en un choque muy aparatoso, dejando un saldo de 41 heridos y un fallecido. Después está el incendio del puesto central de control, el 9 de enero del 2021. Ese incendio no solamente afectó a la línea 1, sino también a la 2, 3, 4, 5 y 6, dejándolas sin electricidad. Por último, el 4 de febrero del 2021 hubo una falla eléctrica, dejando a un 80% de la línea sin servicio, y vaya, todos los túneles y estaciones estaban en penumbra y sin iluminación. Hubo 1 hora sin servicio ese día hasta que se arregló el fallo. Actualmente, a la fecha de grabación y subido de este video, se está remodelando la línea 1, que espero que verdaderamente así sea. Pasemos al significado del diseño del logo y nombre de cada estación. Todos estos explicados por la página oficial del gobierno de la Ciudad de México, por lo que aquí yo no me invento nada. Así que comencemos. Observatorio. El icono representa un observatorio, el cual es el conocido Observatorio de Tacubaya, inaugurado en
1908 y actualmente es la propiedad de la UNAM. Tacubaya representa un cántaro, que es un recipiente para agua, y Tacubaya significa lugar donde se junta el agua en náhuatl. Dicho lugar lleva existiendo desde el año 450 después de nuestra era con la llegada de los chichimecas al lugar. Juanacatlán, la mariposa, representa un municipio del estado de Jalisco del mismo nombre. Juanacatlán viene de Xonacatlán, que significa lugar de las cebollas, pero que también se ha interpretado como lugar de las mariposas. De ahí esta mariposa. Chapultepec, el nombre significa Cerro del Chapulín en náhuatl, y de aquí que el logo sea un chapulín. Este lugar tiene una historia extensa desde los aztecas, quienes consideraban este bosque como un lugar sagrado. Sevilla. Sevilla es una provincia española muy antigua e importante, y el logo representa los arcos del acueducto que iba de Chapultepec a Salto del Agua. Insurgentes. La palabra insurgente significa sublevado contra la autoridad, y el logo es la campana que usó Miguel Hidalgo para convocar la independencia de México. De aquí la relación entre nombre y logo, además de que la estación se encuentra en la glorieta de Insurgentes, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Cuauhtémoc. Él fue el último tlatoani de Tenochtitlan, y Cuauhtémoc significa águila que cae. De aquí el logo. Valderas. El logo representa el cañón que se conserva en el jardín de la ciudadela, relacionado al evento de la decena trágica. Salto del Agua. El logo simplemente representa la fuente de Salto del Agua, inaugurada el 20 de marzo de 1779. Dicha fuente aún se conserva. Isabel la Católica. El logo representa la imagen de una de las carabelas de Cristóbal Colón, e Isabel la Católica fue la reina española que patrocinó la expedición de Colón, que de hecho de este tema ya tengo un video. Pino Suárez. El logo representa la pirámide de Ecatl, dios del viento, que fue descubierta justo en la excavación de esta estación, y José María Pino Suárez fue vicepresidente de Madero después del derrocamiento de Porfirio Díaz, y de igual forma fue asesinado junto con Madero en la decena trágica. Merced. El logo es un huacal con manzanas, y dicho mercado de la Merced existe desde el principios del siglo XVII, pero se construyó una verdadera estructura para el mercado hasta 1957. Candelaria. El icono representa un pato en el agua, y el nombre data de los tiempos del virreinato, donde se edificó un templo que se pone bajo la advocación de la purificación de la Virgen María, templo conocido como la Candelaria. Después, debido a la humedad y fertilidad del suelo, llegaron numerosos patos a la zona, y los habitantes aprovecharon para formar un mercado de patos, conociendo la zona ahora como Candelaria de los Patos. De ahí tanto el nombre como el logo. San Lázaro. El logo es una locomotora de vapor, y la zona era una estación del antiguo ferrocarril interoceánico creado en 1878. El ferrocarril cubría la ruta de México, Puebla, Veracruz, y llegaba hasta el istmo de Tehuantepec. Moctezuma. El logo es el penacho de Moctezuma II, quien fue el tlatoani que sufrió la llegada de los españoles. Balbuena. El logo representa las flores del jardín Balbuena. Boulevard Puerto Aéreo. El logo representa el puente que conecta la avenida Boulevard Puerto Aéreo y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gómez Farías. El icono es un libro abierto que representa la Constitución de 1857, y el nombre de la estación son los apellidos del personaje mexicano Valentín Gómez Farías, a quien se le considera precursor de la Reforma. Zaragoza. El logo es la silueta del general Ignacio Zaragoza, que participó en el Plan de Ayutla, derrocando a Antonio López de Santana del poder. Después ayudó a Benito Juárez a restablecer su gobierno constitucional, y finalmente se le considera héroe de la libertad por su exitosísima participación y victoria en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 contra los franceses. Y por último, Pantitlán. El icono representa dos banderas como aviso de navegación que colocaron los aztecas en el lago Texcoco, y Pantitlán es un vocablo en náhuatl que significa entre banderas. Ahora pasemos con unos últimos datos curiosos. Hubo una estación cancelada que se llamaría Archivo de la Nación entre las estaciones de San Lázaro y Candelaria. Fue cancelada debido a que estaría en medio de una curva, cosa que imposibilitaría en su totalidad la construcción de dicha estación. La estación que conocemos actualmente como Boulevard Puerto Aéreo en un principio se llamaba Aeropuerto solamente, pero en 1996 le cambiaron el nombre a Boulevard Puerto Aéreo para no generar confusión con la estación de terminal aérea de la línea 5, que dicha estación está más cerca en sí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por último tenemos la estación de Pino Suárez, que primeramente se había propuesto el nombre de Tlaxcuaque para la estación, debido a que la plaza Tlaxcuaque está muy cerca, pero se quedó con el nombre de Pino Suárez porque la avenida José María Pino Suárez estaba más cerca y era un mejor punto de referencia. Finalmente, por este video, pasemos con la historia de la línea 2. La línea va de Cuatro Caminos a Tasqueña. Tiene 24 estaciones en total, de las cuales 16 estaciones son de paso, 2 son terminales
locales y 6 son de correspondencia, siendo estas con línea 7 en Tacuba, línea 3 en Hidalgo, línea 1 en Pino Suárez, línea 9 en Chabacano, línea 8 en Bellas Artes y Chabacano y línea 12 en Ermita. Mide 23.431 kilómetros de longitud, de los cuales 20.71 kilómetros están al servicio y el resto es para maniobras de los vagones. Su color distintivo es el azul. Como una primera propuesta hecha en los años 50, la línea 2 partiría de la Villa de Guadalupe y terminaría en el Estadio Azteca, pero al igual que la línea 1, el proyecto fue cancelado por el gran Ernesto Uruchurtu porque no se la quería jugar por el suelo de la ciudad. Ya después, para cuando ya era confirmado que se iba a hacer el metro, para esta línea el ingeniero Bernardo Quintana tenía planeado que la línea partiera de Tacuba y terminara en la Plaza Tlaxcuaque, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero al poco tiempo se decidió utilizar también la ruta que seguía el tranvía sobre la calzada de Tlalpan, y así esta línea llegaría hasta el cruce con la calzada tasqueña, por lo que la construcción e inauguración quedó así. El 1 de agosto de 1970 se inauguró el primer tramo que iba de Tasqueña a Pino Suárez, y solamente un mes después, o sea en septiembre, se inaugura el resto que va del Zócalo a Tacuba. Pero ahora, ¿qué pasó con la estación Panteones y la actual terminal Cuatro Caminos? Pues veámoslo ahora. Para los 80s, la línea 2 estaba completa según la planeación inicial, pero entonces llega la presidencia de México Miguel de la Madrid Hurtado y quería que el metro atendiera al Estado de México, y esto se dio cuenta de que muchos camiones colectivos de transporte público, sobre todo los que operaban en el estado, tenían como terminal o destino la estación de Tacuba, la entonces terminal de la línea 2, por lo que muchas vías de las entonces delegaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, los municipios del estado Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Vaz, se congestionaban de mucho tráfico, y es este problema que quería solucionar Miguel de la Madrid ampliando la línea 2, y es así como el 22 de agosto de 1984 entró en función el último tramo de esta línea, donde se agregaron las estaciones de Panteones y Cuatro Caminos del Toreo, esta última estación ubicada en zonas externas a la Ciudad de México, o sea, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Y así se logró disminuir el tráfico en la superficie. Pasemos a los problemas que ha tenido esta línea a lo largo de su historia. El 14 de agosto de 1972, con apenas 2 años de inauguración, un tren se descarriló en Tasqueña, donde desafortunadamente atropelló a una mujer. No entiendo todavía cómo, pero se descarriló y atropelló a una mujer. El 20 de octubre de 1975 ocurrió lo que hasta hoy se considera como el accidente más grave que ha ocurrido en este sistema de transporte, en la estación Viaducto, cuando 2 trenes alrededor de las 9:40 de la mañana chocaron en dicha estación, dejando un saldo de 31 muertos y 71 heridos. A partir de este accidente se implementaron más medidas de seguridad a lo largo de toda la red del metro. El 16 de septiembre de 1986, una losa del techo de la estación Ermita se desprendió, así porque sí, dañando el parabrisas de un tren que iba llegando a esa estación justamente. Afortunadamente solo fue un susto, no hubo ni siquiera heridos y el tren se llevó a reparación de inmediato. Como dato curioso, el tren es de modelo NC82 y actualmente circula en la línea 9, por si a alguien le interesaba y por si algún día lo ven, vaya. El 5 de junio de 1995 hubo un choque entre 2 trenes en la estación Ermita. Al parecer estación nuevamente fue partícipe de un accidente de esta red. Esto debido a que había mucha lluvia y lo que provocó que un tren no pudiese parar mientras iba detrás de otro tren que estaba ya estacionado en la estación, y así las 2 cabinas chocaron. No hubieron fallecidos oficialmente, pero sí hubieron algunos heridos. Y como dije anteriormente en la historia de la línea 1, el incendio del puesto central de control ocurrido el 9 de enero del 2021 también afectó a la línea 2. Ahora pasemos a lo bueno, el significado del símbolo y nombre de cada estación, que si de por sí me parecieron muchas las 20 estaciones de la línea 1, pues a esta línea le agregamos 4 más, así que no hablemos más y empecemos. Cuatro Caminos, el icono representa la estructura de lo que fue la cúpula del toreo de Cuatro Caminos, y Cuatro Caminos se cree que proviene del náhuatl Naucampa, que es donde proviene Naucalpan, 4 caminos. Panteones, el icono representa la silueta de una cripta mortuoria y recibe el nombre por la zona donde se instalaron los panteones el alemán, español, francés y Sanctorum. Tacuba significa planta florida
y de ahí el icono de unas flores. Es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Cuitláhuac. Cuitláhuac fue el penúltimo tlatoani que asumió el poder después de la muerte de Moctezuma II en junio de 1520, y el logo es el escudo del arma defensiva de la Batalla de la Noche Triste, batalla en la cual Cuitláhuac venció a Hernán Cortés. Popotla. El icono representa la silueta de un árbol de ahuehuete, árbol en el que se cuenta que Hernán Cortés lloró desconsoladamente después de su derrota en la Batalla de la Noche Triste. Colegio Militar. El icono es el escudo del Colegio Militar, mismo que está a la salida de la estación, fundado en 1822. Normal. El logo representa la torre principal del edificio de la Escuela Nacional de Maestro, misma que está a la salida de la estación. San Cosme. El icono representa uno de los balcones de la fachada del edificio colonial de Mascarones, una de las casas más notables de los tiempos colonial localizada a un lado de la estación. Revolución. El logo representa el monumento a la Revolución Mexicana, ya que está cerca del edificio que en un principio iba a servir para el recinto del Palacio Legislativo durante el Porfiriato, pero se convirtió en el actual monumento en 1932. Aunque aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, realmente la estación aún queda lejos del monumento. Hidalgo. El icono representa la silueta de nuestro padre de la patria, Miguel Hidalgo. Bellas Artes. El icono representa la fachada principal del Palacio de Bellas Artes, que iba a ser inaugurado en septiembre de 1910, pero por la revolución quedó inconclusa la construcción hasta que se reinició para finalmente inaugurar el palacio el 29 de septiembre de 1934. Allende. El icono representa la silueta de uno de los libertadores de nuestra independencia, quien es Ignacio Allende. Zócalo. Tenochtitlan. El icono representa el emblema del Poder Ejecutivo Federal, en otras palabras, la famosísima leyenda del encuentro de un águila sobre un opal devorando una serpiente para la construcción de Tenochtitlan, y el nombre es porque está en el Zócalo de la Ciudad de México. Pino Suárez. El logo representa la pirámide de Écatl, dios del viento, pirámide que fue descubierta justo en la excavación de esta estación, y José María Pino Suárez fue vicepresidente de Madero después del derrocamiento de Porfirio Díaz, y de igual forma fue asesinado junto con Madero en la Decena Trágica. Y en este punto quiero aclarar lo siguiente. Obviamente en las estaciones que tienen transborde y cuando se repitan en videos, en mismos videos o incluso en videos posteriores, simplemente repetiré el significado que di en un principio para no crear confusiones o darle significado diferente en cada video, sobre todo en aquellas estaciones que tengan 3 transbordes, por ejemplo en Pantitlán que tiene 4. Bueno, continuemos. San Antonio de Abad. El icono representa la silueta de un fraile. La estación recibe el nombre ya que en 1530 la orden de los Antonios quería construir un templo y el terreno se concedió donde actualmente está esta estación, donde comienza la calzada de Tlalpan. Chabacano. El logo representa la figura del chabacano y la estación recibió el nombre por la calle que está en las colonias Austrias y Vista Alegre, donde habían muchos árboles de esta fruta que germinaban mucho en la zona por la cercanía del río de la Piedad. Viaducto. El icono representa el trébol de las confluencias del viaducto y la calzada de Tlalpan. El anteriormente mencionado río de la Piedad fue entubado para crear el actual viaducto, que es una calzada de alta velocidad. Xola. El logo representa una palmera y hay muchas versiones del origen de la palabra Xola. Se cree que es el apellido de los dueños del siglo XIX de las haciendas de Narvarte, de Becerra y de la Condesa, además de los ranchos de Nápoles y el de Sola, que al parecer muchos fueron cambiando la pronunciación de Sola a Xola. Y la palma se debe a que en 1920 el dueño de una casa con el número 652 localizada en esta actual estación trajo de Guadalajara una palma para adornar su jardín. La palma creció tanto que el sitio era reconocido fácilmente desde muy lejos por esta. Villa de Cortés. El logo representa el casco de un oficial de la época de la conquista. Nativitas. El icono es una trajinera que es una pequeña embarcación adornada de flores y el nombre se debe a que en la estación en tiempos de los aztecas estaba la laguna de Nativitas, la cual estaba junto a Xochimilco y funcionaba como vialidad de canoas para conectar Xochimilco con el mercado de Jamaica, que también pasaba por Iztacalco. Portales. El icono representa un portal que es un arco que corona una entrada. Donde actualmente está la estación había una gran cantidad de haciendas y un lugar de hornos donde se cocían ladrillos, conociendo al lugar como la ladrillera, y a la entrada había grandes portales hechos de ladrillos, dándole finalmente este nombre a la zona. Ermita. El logo es una silueta que representa una ermita. Estas eran pequeñas capillas de mediados del siglo XVII. General Anaya. El icono es del general Pedro María Anaya, quien fue presidente 2 ocasiones, donde defendió el convento de Churubusco durante la invasión norteamericana. Tasqueña. El icono representa la luna y el nombre se tomó de la avenida
avenida Tasqueña que está cerca de la estación. Y finalmente, algunos datos curiosos de la línea 2. Al parecer, el tramo de la línea que va de la estación del Zócalo a Popotla es exactamente el mismo trazo que siguieron las tropas de Hernán Cortés durante su huida en la batalla de la Noche Triste. Se iba a construir una estación entre Pino Suárez y Zócalo, llamada El Salvador. Esta estación fue cancelada al considerarse innecesaria porque el trayecto entre ambas estaciones era muy corto. En un inicio, la estación del Zócalo se inauguró solamente con el nombre de Zócalo, nada más. Pero en el 2020, en conmemoración a la caída de Tenochtitlan, se le agregó el seudónimo de Tenochtitlan a la estación, ahora llamándose Zócalo Tenochtitlan. A la estación Nativitas en un principio se le nombró Lago, pero yo creo que tú, yo y todo el mundo cree que ese nombre es muy simple, entonces al poco tiempo se lo cambiaron a Nativitas. Y a la actualmente conocida estación General Anaya en un principio se le nombró Héroes del 47. Y ahora sí hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, donde vimos la historia de las dos primeras líneas del sistema de transporte colectivo, Metro. Ya saben que me pueden apoyar dejando su like, su suscripción, su campanita. Bueno, llamando a la campanita realmente. Yo me despido por esta semana, nos vemos en una siguiente. Hasta la próxima. Bye. Pasemos a algunos problemas e inconvenientes que ha tenido esta línea desde su... Se iba a construir una estación entre Pino Suárez